¿Bien ahí? Ya. Entonces haremos así. De x1. F de x1 será de a la x1 de f de t por dt. Y aquí, ¿quién será el f de x1 más delta de x? Será igual al integral de a x1 más delta de x f de t por dt. ¿Sí? Entonces hemos sustituido en esos puntos. ¿Quién sería? ¿Correcto? Entonces construimos esto. Luego tendríamos esto. Tendríamos esto. F, entonces sería f de x sub 1 más un delta de x menos f de x sub 1. Eso construiríamos. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es mostrar esto, f' de x. En otras palabras, nuestro objetivo es hallar un límite, el límite de f de, digamos, de un punto f de, el límite de f de x sub 1 más un delta de x menos f de x sub 1 cuando delta de x tiende a cero. ¿Sí? Que existe ese límite. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el objetivo, por eso estamos haciendo esto. Entonces aquí, si hacemos eso, tendríamos así. Si sustituimos, sería la integral de a la x1 más delta de x, f de t por dt, menos a la x1, f de t por dt. ¿Correcto? Ya está. Pero nosotros ya sabemos, Nosotros ya sabemos que esto es lo mismo escribir integral de x1 a la a de f de t por dt. Eso es lo mismo escribir. Por tanto, esto sería igual a escribir así. Sería igual a escribir así. Aquí sería igual. Entonces tendríamos así. Ya. Entonces sería la integral de a la x1, ¿sí? Más delta de x, f de t por dt, más la integral de x1 a la ¿sí? A la de f de t por dt. Entonces, si conmutamos, tendríamos esto así, Conmutando, sería x1 a la f de t por dt, más la integral de quién? De a la x1 más delta de x, f de t por dt. ¿Correcto? ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien ahí? Ya. Y, pero esto es lo mismo, A escribir esto es lo mismo a escribir como la integral que va desde x1 a la x1 más delta de x, f de t por dt. ¿Correcto? Es lo mismo. Entonces, entonces aquí así esto sería igual a escribir. Entonces así sería igual a escribir como la integral de x1 a la x1 más delta de x f de t por dt. ¿Correcto? ¿Estamos bien ahí? No hay ningún problema, ¿no es cierto? Ahora, entonces le podemos llamarle, no sé, uno, que sé, uno.
Por otro lado, decimos aquí el teorema del valor medio, no sé, por el teorema del valor medio, por teorema del valor medio, mm, decimos, sí, de integrales, ¿eh? De integrales, de integrales, existe, existe un número, le podemos llamar así, sí, que pertenece a x sub 1, x sub 1 más delta de x. ¿Correcto? Ya. Tal que, aquí está la gracia. Tal que sería así. Tal que la integral de x sub 1 hasta x sub 1 más delta de x, f de t por dt es igual a este f de sí por la diferencia de estos dos, que sería, o sea, por esta situación. Aquí lo voy a hacer así. Por x sub 1 más delta de x menos x sub 1. Así. Entonces, pero este resulta ser simplemente delta de x. Sí, se altera el valor medio. Entonces, en otras palabras, lo que dice, eh, en otras palabras, se está haciendo esto así. Y, a ver, así. Mm, Vamos a poner aquí. Teorema del valor medio para integrales. Entonces, yo tengo de antemano un integral de a b, f de x por dx. ¿Correcto? Sí, f de x. Entonces, existe en forma general, existe un c que pertenece a, b, b, ¿sí? Tal que, tal que este f de c, este f de c es la integral de 1 entre b menos a, integral de a b de f de, en este caso, f de x por dx, ¿sí? Ya. Ese es, digamos, a grosso modo, el valor medio. Entonces, esto pasándolo, pasaría este lado, ¿eh? Al primer mío me sería f de c b menos a. Es lo que está haciendo aquí. Entonces, estoy haciendo por tener en valor medio, está ocurriendo este. En vez de ese, le he puesto esta letra, X media rara. Entonces, ahí tiene. Entonces, ahora esto sería, digamos, finalmente esto saldría, ¿sí? Así saldría. Entonces, esto saldría, ya, sería igual a F, así, por delta de X. Y esto le podemos llamar 12. Entonces, vamos ahora a sustituir 2 en 1. Sustituyendo 2 en 1. ¿Correcto? Sustituyendo 2 en 1. Entonces, si tuvimos 2 en 1, tendríamos así. Entonces, esta diferencia que está aquí sería igual a f de ese de sí por delta de x. Entonces, tendríamos así. Entonces, tendríamos f de x1 más delta de x menos f de x1. Este sería igual a este f de este sí por delta de x. ¿Correcto? Ahí estamos bien.
Y evidentemente podemos, evidentemente ese delta de x, multiplicaré aquí, puedo multiplicar uno entre delta de x. Y evidentemente este delta de x es diferente de cero, ¿eh? No es cero eso, ¿sí? Entonces, al ser diferenciero, podemos multiplicarlo y entonces esto me va a quedar así, más o menos. X1 más delta de x menos f de x1, todo sobre delta de x. Y esto sería un f de un c, ¿correcto? Ya está. Entonces, nuestro objetivo ¿qué es? Tomar el límite. Existe este límite, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo sería así, o aquí mismo, ¿sí? Para ahorrar espacio. Entonces, aquí. Luego sería el límite cuando delta de x de f de x sub 1 más delta de x menos f de x sub 1 todo sobre delta de x igual al límite delta de x de este f de sí. Ya, ya. Apaguen por favor vuestro micro. Ya. Entonces, pero por otro lado, aunque sea voy a hacer esto, a ver aquí en este primer miembro, en este límite de f de x, esto tiene que existir, ¿eh? Tiene que existir. Entonces, para ver su existencia, pero de repente podríamos trabajar aquí, aquí, ¿correcto? Entonces, podría decir así. eh, de antemano, este f es continua. Entonces, como f es continua, entonces tendríamos esto, aquí. Que esta parte sería igual a f del límite de este sí. Aquí, perdón, aquí se me ha ido totalmente. Límite cuando x tiende a cero. Aquí tiende a cero. Entonces tomo el límite cuando delta de x tiende a cero. Entonces esto sería lo mismo. Aquí delta de x tiende a cero de todo. ¿Esto por qué? Porque este f es continuo. Eso es continuo. Entonces, este hecho hace eso, ¿correcto? Entonces f es continuo. Ahora, mi problema sería así. Y muy bien. Por otro lado, así sería, ¿eh? Ah, podemos hacerlo así. Mm, en esta parte, aquí. Mm, ¿cómo? Si pertenece, este sí, ¿en dónde está? Es un elemento, ¿eh? Entre x1, o sea, aquí está. Este sí está aquí está, ahí está. Entonces pertenece a ese intervalo, ¿eh? Entonces aquí voy a hacer esto. Como si pertenece a esto, como si pertenece al intervalo cerrado x sub 1, x sub 1 más delta de x, esto es, así escribiré, esto es x sub 1
es menor o igual que un CC, menor o igual que X sub 1 más delta de X. ¿Sí? Es un elemento que está dentro de esto. ¿Estamos bien? Aquí, incluso aquí, perdón. Existe un sí. Aquí debería ser de repente un abierto, ¿eh? Un abierto aquí. Aparte existe este sí, que está dentro de esto. Entonces aquí creo que sería lo más correcto. Mm, Así creo que sí. Y estamos trabajando aquí. Ya está. Entonces aquí creo que sería lo correcto, sí. Existe. Entonces aquí tendríamos aquí. Esto. Ya. Entonces aquí sería así. Como este sí pertenece a x sub 1, x sub 1 más delta de x. Entonces, x sub 1 es menor que este sí, menor que x sub 1 más delta de x. ¿Correcto? Entonces aquí no le tomaría el límite. Por otro lado, entonces aquí por otro lado le voy a tomar así. Luego, el límite, quiero tomar el límite de x sub 1 cuando delta de x se acerca a cero. Y esto sería x sub 1 nomás, aquí. Y a la vez quiero tomar el límite de x sub 1 más delta de x cuando delta de x se acerca a cero. Y esto sería x sub 1. ¿Sí? Entonces he trabajado en ambos, ¿eh? Aquí y aquí. ¿Y por qué esto estoy haciendo? Porque voy a utilizar el teorema del sándwich, ¿eh? Entonces puedo hacer así. ¿Sí? Entonces aquí. mm, mm, ya. Entonces, por el teorema mm, del emparedado, ¿eh? Más o menos creo que es conocido del sándwich. Así creo que es. Ya, entonces, por ese teorema, dice que si esto es una opción, está entre dos valores y además los extremos son iguales, entonces aquí tendríamos así. Entonces, entonces ocurre que el límite de este sí, cuando delta de x se acerca a cero, es igual a x1, x1, ¿correcto? Entonces, entonces aquí tendríamos así. Luego, se perdió. Ya. Entonces aquí tendríamos así. Luego en esta parte también tendríamos aquí. Aquí esto cuánto saldría. Entonces, finalmente este saldría así. Finalmente este saldría de este modo. Entonces aquí tendríamos, tendríamos f de x1. F de x1. Y como f es continua en todo el intervalo, entonces esto existe. Entonces f de x1, todo eso sería igual a f de x1. Aquí se lo voy a poner igual, igual, igual. Entonces existe. Entonces f de x1 aquí existe. Este número existe. Por ser continuo. ¿Sí? Por ser continuo, esto existe. Por lo tanto, este límite también va a existir. Va a existir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es este límite?
¿Quién es este límite? ¿Quién es? Es la derivada es f' de x1. F' de x1. ¿Está claro? Entonces, debido a que existe f de x1, por lo tanto, este límite existe. ¿Y quién es este? La función de f' de x1. Entonces, se puede usar así. Entonces, así, así, así. F, así, eh, f' de x sub 1 es igual a f de x sub. Entonces, como x sub 1 es un punto arbitrario, arbitrario, es un punto arbitrario en A, B, ¿sí? En realidad era cerrado, ¿no es cierto? Pero por la derivada le vamos a llamar arbitrario A, B, ¿sí? En A, B. Y además la función f es continua, entonces, entonces f' de x resulta ser f de x para todo x, digamos así, que pertenece a B. Sí, para todo ese x que hemos hecho, es continuo, ¿sí? Y la deriva y las deriva y además, f es continua en x igual a x igual a b. Eso es continuo, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, podemos con toda certeza decir, luego, luego, luego la derivada con respecto a x de la integral de a la x de f de t por dt resulta ser que igual a f de x. Y esto sería para todo x que pertenece a, b, ¿no es cierto? Al dominio de la función. Por supuesto que en los extremos se tomaría las derivadas laterales. Por supuesto que en los extremos se tomaría las derivadas laterales. Entonces aquí, como antes en la observación se ha hecho, que f' de a por la derecha sería el f de a y que el f' de b por la izquierda sería el f de b. ¿Correcto? Por supuesto. Ya está. Entonces, ya más o menos una demostración, claro, por supuesto hay demostraciones más sofisticadas, ¿eh? Pero es una demostración a grosso modo que funcione, ¿eh? Entonces, nos hemos convencido de alguna otra manera que si tengo, que si tengo una función definida f de x de a a la x f de t por dt, entonces f' de x es igual a f de x. Lo que significa es esto, que la derivada con respecto a x de a a la x de f de t por dt sea este. ¿Está claro? Y ya está. Entonces eso faltaba. ¿Sí? Ya. Ah, además también hemos dicho así, como una observación. Creo que ayer hicimos eso. Ayer hicimos eso. Una especie de observación. ¿Sí? Hicimos, ¿eh? Que nuestra idea sería cómo sería la derivada con respecto a x de la integral de a, digamos, a la g de x por f de t por dt. Y hemos visto que esto había sido igual a f g de a por g' de x. Hemos visto, ¿sí? Ahí haremos observado eso. ¿Se acuerdan? Hemos utilizado la regla, ayer el día lunes, la regla de la cadena. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Mm, De repente, para los que no han venido, podríamos hacer así, ¿eh? Así hemos hecho, ¿eh? En efecto le pondré así, en efecto. En efecto sería, hemos hecho así, f de g de x sería igual a escribir, en efecto así, aquí yo voy a retroceder. Ya, este f de x, definido como literal de a a la x de f de t por dt, implica pues es f' de x igual a f de x, ¿no es cierto? Entonces aquí hemos visto que f de g de x, si lo sustituiría en vez de x así, tendría esto, ¿eh? Tendría esto. Tendría a la integral de a la g de x por f de t dt, ¿no es cierto? Y nuestra idea es esto, ¿eh? Tomarle la derivada a esto, ¿eh? A todo esto. Entonces, al tomarle la derivada, tendríamos así, derivada con respecto a x de este f, g de x igual a derivada con respecto a x de la integral de a la g de x, f de t por dt, ¿correcto? Y aquí hemos aplicado en esta parte la regla de la cadena, ¿eh? Esto es lo mismo escribir f' de g de x por g' de x. Y nosotros hemos visto que aquí, f' de x es f de x. Entonces aquí f' de g de x, en forma simple, podemos sustituirlo como f de g de x. ¿No es cierto? Entonces, por tanto, este saldría, por tanto, esta parte sería f de g de x. Ya está. Entonces, así tendríamos, así, la derivada con respecto a x de la integral de a la g de x, f de t por dt, resulta ser f g de x por g' de x. ¿Correcto? Ya está. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? No, profesor. Ya, ya. Entonces, voy a aprovechar de una vez para hacer el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Para ya no quede vacío ahí. Ya. Entonces, está claro. Ahora haremos más ejercicios, ¿eh? Pero ahí está. Esa es la demostración de, digamos, una forma sencilla nomás, ¿eh? De ese teorema. ¿Estamos de acuerdo? De todo esto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya. Ahora lo que queremos es mostrar el segundo teorema fundamental del cálculo de una vez. Entonces dice, el segundo teorema fundamental del cálculo dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado a, b y sea g una función tal que g' de x igual a f de x para todo x que pertenece a, b, entonces la integral definida de a b de f de t por dt es igual a g de b menos g de a. Entonces dice en particular si x es igual a la derivada en este 8 aquí, puede ser puede ser una derivada a la derecha y si x igual a b, en la derivada en 8 puede ser una derivada a la izquierda. Eso en síntesis sería así. Entonces aquí sería segundo
digamos, segundo teorema fundamental, fundamental del cálculo. Entonces, ahí, ya. ¿Qué dice? Dice que tiene como ingredientes f, función continua en A, B, en A, B, ¿correcto? Ahora, G, también una función. Esto es una función. Tal que, tal que, G' de X es igual a f de X. Y esto dice va a ser igual para todo X que pertenece, aquí le ha puesto cerrado a coma B, entonces digamos así, ya está. Solo que hay que tener en cuenta que en los extremos derechos, o si no podemos hacerlo así, así podemos hacer. Ujú. Así también, A, B, solo que aquí tomar en cuenta que en esta parte, aquí en los extremos, en los extremos, digamos, solo existe, claro, solo existen derivadas laterales, ya con esa afirmación, derivadas laterales, laterales, ¿correcto? Nos echamos, ya está. Entonces dice la integral de A a B, de f de, aquí la he puesto f de t, pues no hay problema, f de t por dt es igual a g de b menos g de a. Ya está, eso está diciendo. Entonces, está diciendo que si g es una antiderivada de f, entonces la integral definida de a b de f de t por dt es igual a g de b menos g de a. Eso también ustedes ya conocen, ¿eh? Entonces ahí podemos poner demostración. Una cosa chiquita, ¿eh? Ya, ¿estamos bien ahí? Entonces, podemos hacer así, ¿eh? ¿Vale? Mm, como f es continua, continua en A, B, entonces, entonces, por el primer teorema fundamental del cálculo, existe, digamos, una función, ¿eh? Existe, no, claro, existe ah, la función aquí, integral de a a la x, f de t por dt. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Y podemos poner la ciencia, ¿eh? Para estar más claros. ¿Estamos bien? Tal que, tal que sabemos, que f' de x es igual a f de x. ¿Correcto? Eso ya sabemos, eso existe, ya se ha dado, ¿eh? Es un primer trabajo fundamental del cálculo. Se tiene eso, dice, puesto que es continuo. Entonces aquí podemos hacer así, ya.
Ya. Ahora, eso es lo que, digamos, implícitamente se tiene ya. Pero aquí en la hipótesis dice que es una función tal que g' de x es igual a f de x. Entonces aquí podemos hacer así, ¿eh? Por hipótesis, por hipótesis, g' de x es igual a f de x. Luego, luego, mm, luego, tendríamos así, luego, g' de x es igual a f, perdón, a f' de x. Claro. ¿Por qué? Porque aquí tengo esto, ¿eh? Esto me da, pero también me da esto. ¿Sí? Me da esto. Entonces, por el primer teorema fundamental del cálculo, esto se tiene, porque es continua, se tiene. Eso también es una función continua. Ya está. Entonces, si se tiene esto, llamémosle f, eso. Entonces, se tiene que f' de x es igual a f de x. Correcto. Ya está. Pero por otro lado, dice, supongo que g es una antiderivada de f. Eso quiere decir que g es g' de x es igual a f de x, ¿no es cierto? Es una antiderivada. ¿No es cierto? Esto es así. Antiderivada de f. Ya está. ¿Correcto? Entonces es lo que se tiene de antemano. Entonces aquí tendríamos así. Que como son igualitos, aquí está. G' es igual a f' de x por el cálculo diferencial. Entonces, entonces, por el cálculo diferencial, o por propiedades, aunque hay diferencial. ¿Qué ocurre? Que g de x es igual a f de x más una constante. Eso es una propiedad de las derivadas. Aquí escribiré propiedad de las derivadas. Propiedad de las derivadas. Ya está. También. Entonces aquí, lo único que nos faltaría hacer es ahora, aquí. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería g de a? Sería f de a más c, más c. Pero si en vez de que ponemos a, este es cero, ¿eh? A la a es cero. Entonces aquí esto sería cero. Entonces esto resultaría ser cero, cero. Entonces así que aquí tendríamos que c resulta de ser g de a. C. Aquí esta c, perdón, me he olvidado, esta c es una constante. Aquí, mm, mm, esto es una constante. Esto es una constante. Ya está. Entonces, g de a. Por lo tanto, tendría así. Por lo tanto, tendría así. G de x sería f de x más g de a. A ver, estamos bien así. Si no me estoy equivocando. Perdón. A ver, estoy haciendo bien. Sí, está bien, ¿eh? Ya.
Ya. Ahora, por otro lado, tendríamos así. Por otro lado, ¿cómo sería el G de B? Aquí, G de B. Sería pues F de B más un G de A. Entonces, ahí tendríamos F de B, G de A. Pero F de B sería este, pero este F de B sería este, la integral de A a la B de F de T por dt. ¿Correcto? Entonces, de aquí que la integral de A a la B, como son números, lo vamos a llamar así, F de X por dx, sería igual a G de B menos G de A. Entonces, acuérdense que este G es la antiderivada ¿de quién? De F. Ya, entonces, ahora dice, en vez de resolver el problema de la integral definida por sumatorias, entonces vamos a utilizar así este concepto de antiderivada. Entonces, esto es el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vamos a estar, voy a ver si aquí. A ver. Ejemplo, ¿eh? Ahora vamos a un ejemplo. ¿Todo está claro, por favor? Sí. Entonces veamos un ejemplo. Entonces, queremos la integral definida desde cero, digamos cero, hasta la raíz de 3. ¿De quién? De X. Aquí dice X por E a la arco tangente de X, todo sobre 1 más X cuadrado a la 3 medios, diferencial de X. ¿Sí? Este es cero a la raíz de 3 X E a la arco tangente X, 1 más X a la 3 medios, diferencial de X. Solución. A ver, les daré unos 5 minutos para que lo resuelvan. Vayan viendo ya.
¿Listos? Ya. Entonces, bueno, lo primero que esta parte es lo que, digamos, dificulte, es lo que incomoda. Veamos a ver. Entonces aquí sería CAU, entonces aquí, CAU igual a arco tangente de X, ¿sí? Entonces aquí tendríamos tangente de U igual a X, ¿no es cierto? Y tendríamos así, luego, secante cuadrado de U, diferencial de U, este es diferencial de X. Una vez llegado a este punto, vamos a hacer así. Si ustedes observan, cuando X sea cero, aquí U es cero, ¿sí? O que la tangente de U entonces una función inyectiva, ¿eh? Entonces, si X es cero, U es cero. ¿Estamos bien, eh? Si no, ponerse nomás así, una gráfica, ¿eh? Entonces aquí una gráfica, entonces aquí está f de x igual al arco tangente de x. Ya está. Entonces cuando x es cero, como u es arco tangente, entonces, cuando x es cero, justamente el u es cero. Ahí tiene, ¿no es cierto? Es lo que está haciendo. Entonces, cuando x es cero, u es cero. Ya. Y por otro lado, hay que ser así. Hay que ser así. Cuando x valga raíz de 3, esto necesariamente tienen que hacer, ¿eh? Si usted hace un cambio de variable, también tiene que haber un cambio en los límites. Entonces, aquí, cuando x es raíz de 3, ¿cuánto valdría el u? Sí, entonces sería raíz de 3. Para que dé raíz de 3 sería u igual, ¿cuánto? Sería 60 grados, ¿eh? En otras palabras, pi tercios. ¿Sí? Pi tercios, claro. Que de 30 grados es raíz de 3 sobre 13. Entonces, cuando x valga raíz de 3, u es pi tercios. Que empecé así, fíjense. Cuando x valga raíz de 3, 1.3, es pi tercios. Entonces, podemos hacer así. U es raíz de 3 y debemos ver que este es pi entre 3. Ahí está. Justo ahí. Entonces, cuando u vale raíz de 3, cuando x vale raíz de 3, u vale pi tercios. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, hecho esto, empezamos. Entonces, le podemos llamarle a esto i. Entonces, aquí le podemos llamarle a esto i, ¿eh? A esto le podemos llamarle i. Entonces, luego luego, entonces, este i, ¿a qué va a ser igual? Ahora este i va a ser integral desde cero a pi tercios, ¿sí? Esto siempre tienen que hacerlo, el cambio de variable. No pueden mantenerse los mismos, ¿no es cierto? Entonces, en vez de x, ¿qué voy a poner ahora? Entonces, en vez de x, voy a poner tangente de u por e a la u, porque eso le he llamado, ¿eh? Sobre aquí 1 más tangente cuadrado de u, ¿no? Porque x cuadrado es tangente cuadrado de u elevado a la 3 medios, ¿sí? Por la diferencial de x, por secante cuadrado de u, diferencial de u, ¿correcto? Entonces aquí tendríamos, esto es igual a secante cuadrado, ¿eh? Entonces esto es secante cuadrado de u, ¿correcto? Entonces veremos, ¿eh? ¿Qué ocurre? Y tendríamos así, mm, este i, que es 0 a pi tercios, tendríamos simplemente tangente de u
por E a la U, entre, aquí saldría secante cubo, secante cubo de U, porque este 2 con un mes se va. Y aquí tendría por secante cuadrado de U, diferencial de U. Y evidentemente esto se va, ¿eh? Entonces evidentemente se va, ¿sí? Y aquí también se va. Y solamente me quedaría secante de U. ¿Correcto? Entonces aquí tendríamos así. Veremos qué más lo podemos hacer. Entonces aquí tendríamos igual a la integral de 0 a pi tercios. En este caso sería ah, tangente de U, tangente de U, por un secante por el coseno de U, por E a la U, diferencial de U. Entonces aquí nosotros sabemos que este es tangente de seno de U entre coseno de U. Y aquí esto seguiría, esto seguiría con este, ¿sí? Entre 0 y pi tercios, coseno es diferente de 0, entonces se va. ¿Qué me va a quedar ahora? Simplemente me va a quedar la integral de 0 a pi tercios, seno de U por E a la U, diferencial de U. Y nosotros hemos aprendido en cálculo integral, que la técnica en este caso sería integración por partes. Integración por partes. ¿Estamos de acuerdo? Partes. Ya está. Entonces aquí podemos llamarle así. Ujú. En la integración por partes no va a haber cambio de variable, simplemente vamos a hacer esto así. A esto le vamos a llamarle, podemos llamarle este U barra si quieren, y a este dv bar, ¿correcto? Entonces, si es así, tendríamos este trabajo. Entonces aquí. U barra es igual al seno de U. Aquí que la diferencial de U barra sería igual a coseno de U, diferencial de U. Y por otro lado, el dv barra es igual a E a la U, diferencial de U. De ahí que si integrásemos, sería así, integrásemos y tendríamos así, que V barra es igual a la integral de A a la U, es simplemente E a la U. Sí. ¿Estamos bien? Ya, ya. Entonces aquí tendríamos, de este modo, ya lo tengo el U, ya lo tengo el V, y este 0 pi tercios, aquí, este integral de 0 a pi tercios, que es seno de U por E a la U, diferencial de U, sería igual a U por U barra por V barra. Entonces esto es igual en otras palabras aquí, de U barra por V barra, de 0 a pi tercios, menos la integral de V barra por diferencial de U barra de 0 a pi tercios. En otras palabras, si es que no se ha comprendido. Entonces aquí tendríamos así. Ya. Entonces sería U. ¿Quién era U? Aquí lo emblema está. Seno de U. Entonces aquí está. Seno de U por V. V es E a la U. Todo esto evaluado en 0 a pi tercios. Menos la integral de 0 a pi tercios por V, que es E a la U, por diferencial de U, por el coseno de U, diferencial de U. ¿Correcto? Entonces aquí tendríamos
Ya estamos ahí, por favor. Sí. Entonces aquí sería así. Aquí, evaluando. Aquí, evaluando. Saldría seno de pi tercios. En otras palabras, sería seno de pi tercios por e a la pi tercios. Menos seno de cero es cero, entre la nula, ¿eh? Entonces, aquí, ¿cuánto saldría? Este seno de 60 grados. Entonces, si es de 60 grados, este es raíz de 3 sobre 2. ¿Correcto? Entonces, finalmente, esta partecita saldría raíz de 3 sobre 2 a la pi tercios. Ya está esa partecita. Muy bien, entonces ahora nos faltaría es de nuevo, en esta parte. Ya. Entonces ahora lo que nos está faltando es nuevamente esta parte. Ahí. Y nuevamente aplicamos por partes, ¿eh? Entonces nuevamente igual hacemos u barra, coseno de u, y de v barra, mm, e a la u. Entonces aquí hacemos nuevamente. Entonces aquí. Le podemos llamar en otra letra, si para no confundir. Entonces, u sombrero igual a coseno de u. Y, o sea, esto ordenándolo, aunque voy a hacer aquí. Ya. Si lo ordeno, este rojito, o este rojito, entonces este rojito sería igual a escribir 0 a pi tercios coseno de u por e a la u diferencial de u. Simplemente ordenando, ¿eh? O conmutando sería, aquí una especie de conmutando. Ya está. Entonces aquí tendríamos así. Entonces para nosotros esto va a ser, digamos, no sé, un, un sombrero, ¿sí? Y para nosotros esto va a ser de V sombrero, así, a diferencia con el anterior. Entonces tenemos así. Luego, aquí te diría así. Diferencial de U sombrero, este es igual a menos seno de U, diferencial de U, ¿correcto? Ahí está, menos seno de U, diferencial de U. En cambio, el dv sombrero sería igual a E a la U, un diferencial de U. Nosotros ya sabemos, que V sombrero es simplemente E a la U, ¿correcto? Entonces, ya sabemos eso. Entonces, aquí tendríamos así. Entonces, este sería igual, esta parte sería igual 0 a pi tercios. ah, ya está. Entonces sería igual. U sombrero por V sombrero. Entonces, U sombrero es coseno. Entonces sería igual a coseno de U por E a la U, el valor de 0 a pi tercios, menos la integral de 0 a pi tercios, V, que es E a la U, por du, que en este caso sería menos seno de U por du. ¿No es cierto? Entonces, en esta parte saldría así. Aquí, aquí saldría cuánto. Sería coseno de pi tercios medio. Lo voy a hacer con color. Aquí saldría así. Aquí, medio, ¿sí? Por e a la pi tercios menos coseno de 0,1 menos
e a la 0, 1, si no equipo. Entonces así saldría este resultado. Y definitivamente en esta parte aquí, con este menos se volvería más. Entonces esto saldría así. Sería, si no me equivoco, 1 entre 2 e a la pi tercios menos 1 más la integral de 0 a pi tercios e a la u por el seno de u diferencial de u. ¿Correcto? Ya está. Entonces, todo esto hay que sustituir aquí. Todo esto. En esta parte. Aquí. Porque este rojito es el resultado. De este rojito aquí está. Entonces, voy a hacer así, aunque sí. Aquí. Este es el rojito, su resultado. Entonces, así tendríamos de este modo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Aquí estoy ya. Ya. Raíz de 3 sobre 2 a la pi tercios. Entonces, este saldría. Entonces, sí, este i sería raíz de 3 sobre 2 a la pi tercios, a la pi tercios, y tendríamos así. Estamos aquí. La raíz de a la pi tercios menos todo esto. Entonces sería menos. Entonces aquí tendríamos menos. Aquí se voy a abrir. Pero menos estito es este rojito, este que hemos obtenido aquí. Entonces, menos, aquí tendríamos 1 sobre 2 a la pi tercios menos 1 más la integral de 0 e a la pi tercios e a la u seno de u diferencial de u. ¿Correcto? Ya. Entonces, si se dan cuenta aquí, este viene a ser nuevamente el i. Este, este. Este viene a ser el i, claro, porque el original estaba así. ¿Dónde está? El i sustituido. Ahí está. Este es el i sustituido. Este es el i. El mismo. Este i es este. Entonces, tendríamos así. Entonces, si nos damos cuenta, esto saldría, si no me he equivocado, todo lo que por ahí sería menos, aquí saldría así. Entonces, aquí este es menos raíz de 3 sobre 2 e a la pi tercios, menos un medio e a la pi tercios, menos por menos da más, 1, menos i. Entonces, ahora este menos i iría al primer miembro y definitivamente eso saldría 2 veces i. Entonces aquí está, eso saldría 2 veces i igual a raíz de 3 sobre 2 e a la pi tercios menos un medio e a la pi tercios más 1. Y bueno, es cuestión ya de adornarlo. Aquí, si nos damos cuenta, esta parte se puede factorizar, raíz de 3 sobre 2 menos un medio aquí por e a la pi tercios. Ya está. ¿Estamos bien ahí? Y entonces, finalmente, este i
Este y saldrá, bajaría abajo, ¿eh? Este 2 se puede factorizar, entonces saldría un cuarto raíz de 3 menos 1 y a la pi tercios más un medio, ¿no? Porque aquí le faltaría más un medio, ¿correcto? Entonces, ahí finalizaría. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo está claro? Entonces, ¿podemos hacer otro? Pues, puede hacer otra vez. Ese es otro ejercicio. Ya. Entonces, a ver, ejercicio. ¿Estamos bien? Ya. Ujú. A ver, calculemos, a ver. A ver, quiero que calcule la integral de 1 a e del logaritmo natural de 1 más, perdón, logaritmo natural de la raíz cuadrada de 1 más el logaritmo natural cuadrado de x más el logaritmo natural de x, todo sobre x, diferencial de x.
Ya está. Solución. ¿Sí? Entonces, creo que lo más conveniente es hacer U igual al logaritmo natural de x, ¿eh? Porque su diferencial es 1 entre x y abajo existe eso. Entonces, así sería, ¿eh? Entonces, sea U igual al logaritmo natural de x, diferencial de U es igual a 1 entre x, diferencial de x. Entonces, por un lado sería así, ¿eh? Cuando x, ahora es un cambio de valor, ¿eh? Cuando x sea 1, evidentemente u es 0, ¿eh? Entonces ya sabemos eso, ¿eh? Entonces aquí, cuando x valga igual a e, ¿sí? Valga igual a e, u tendría que valer 1, ¿sí? Entonces ya sabemos. Entonces, ¿eh? Entonces, le vamos a llamarle i a eso, igual. Entonces aquí este i, entonces i resultaría ser así. Desde 0 hasta 1. ¿De qué? De, ahora hay que sustituir, ¿eh? Entonces sería logaritmo natural. Así está. Logaritmo natural de raíz de 1 más. Aquí tendríamos así. U cuadrado más u por diferencial de u, ¿eh? Así. Estamos bien ahí. Y estamos bien. No hay problema, ¿cierto? Logaritmo natural de 1 más. Ya está. Ya hemos hecho ese cambio de variable. O sea, eso nos ha quedado. Entonces, ahora observo lo siguiente. Esto voy a observar ahora. Vamos a ver esta parte. La única manera, digamos, una forma que desaparezca esa raíz sería haciendo que u sea tangente de alfa, digamos, de alfa a teta. Entonces, 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa y por lo tanto desaparece esa raíz. ¿Sabe? Veremos qué hacemos eso. Pues aquí. Entonces, sea u igual a, digamos, tangente de alfa, ¿sí? Entonces, evidentemente, el diferencial de u es secante cuadrado de alfa por diferencial de alfa. Y hacemos lo mismo, ¿eh? Ahora sí, cuando u vale 0, alfa, ¿cuánto tendría que valer? 0 también, ¿va? Porque tangente de 0 es 0. Entonces, cuando u vale, digamos, aquí 1, aquí alfa tendría que valer pi cuartos, ¿sí? Claro. Si u es igual a 1, entonces realmente tangente de pi cuartos es 1, ¿eh? ¿Estamos bien? Ya está. Entonces, aquí, entonces, esta i va a ser ahora desde 0 a pi cuartos. Entonces, los cambios de variable, a medida que van haciendo ustedes cambios de variable, también van a ir cambiando los límites de integración, ¿eh? Si no, los límites de integración no se mantienen fijos, no, eso va cambiando a medida que cuántas veces cambios de variable ustedes vayan haciendo, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos así. A ver, logaritmo natural de raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado de alfa, ¿sí? Más, más tangente de alfa por diferencial de u, secante cuadrado de alfa, diferencial de alfa. ¿Estamos bien ahí? Sí, ya está. Entonces,
aquí ya sabemos, que este es secante cuadrado de alfa y por lo tanto esto es secante de alfa, ¿correcto? Y tendremos así. Ahora está ahí sería la integral de 0 a pi cuartos, un logaritmo natural de secante de alfa más la tangente de alfa por secante cuadrado de alfa diferencial de alfa. Ya está. Entonces, vemos, ¿ve? ¿Qué podemos hacer? Creo que podemos hacer por partes, ¿eh? Llamarle, si le llamo aquí así, a ver, si observo aquí, esto le puedo llamarle un sombrero y este le puedo llamar un DV sombrero. Claro, ¿por qué? Porque la integral de V, eso conozco, es tangente de alfa. Entonces veremos qué ocurre aquí, eso conozco. Entonces ahí vamos a ver por partes, ¿eh? Entonces, por partes no va a haber cambio en los límites de integración. Entonces, a ver, veamos. ¿Listos? Entonces aquí, entonces U sombrero igual a logaritmo natural de secante de alfa más tangente de alfa. ¿Estamos bien ahí? Y un diferencial de U sombrero sería 1 entre secante de alfa más la tangente de alfa. ¿Estamos bien ahí? Por la derivada de secante, aquí sería secante de alfa o la tangente de alfa más secante cuadrado de alfa más secante cuadrado de alfa. Diferencial de alfa. Ya. Profesor, su micrófono está apagado. Ah, ya. Entonces, perdón. Entonces, este secante, entonces esto factorizando me quedaría secante de alfa, tangente de alfa más secante de alfa. Entonces, podemos cancelarlo y solamente me quedaría secante de alfa, ¿sí? Entonces ahí podemos, para no olvidarnos, resaltarlo, ¿eh? Ya. Entonces, ahora dv. Entonces, dv sombrero es igual a secante cuadrado de alfa por d alfa. Entonces, si integrásemos ahí, así, entonces sabemos, que este es igual a v sombrero igual a tangente de alfa. ¿No es esto? Eso ya sabemos, ya es algo archiconocido. Entonces, ahora vamos al i. Ahora este i será
U sombrero por V sombrero, ¿eh? Entonces, U sombrero es logaritmo natural de secante de alfa más la tangente de alfa. Todo esto por tangente de alfa, ¿eh? Tangente de alfa. ¿Correcto? Evaluado desde, aquí, perdón, 0 a pi cuartos. Entonces, evaluado desde 0 a pi cuartos. Menos la integral de 0 a pi cuartos de V sombrero, tangente de alfa, por diferencial, ya sabemos, ¿eh? Diferencial de V sombrero, que es secante de alfa. Entonces, este es secante de alfa, diferencial de alfa. Ya está. Entonces, hay que evaluar nomás aquí. ¿Cuánto saldrá? Tangente de 0 es 0, entonces la primera nomás, ¿eh? Aquí saldrá pi cuartos, es raíz de 2 más uno, ¿eh? Aquí uno. Entonces aquí tendría más o menos así. Pues voy a hacerlo ahí, en esta partecita, o sea, para que quede claro. Aquí. Entonces aquí sería así. Entonces es logaritmo natural de secante de pi cuartos más tangente de pi cuartos por la tangente de pi cuartos. Menos. Pero tangente de 0 es 0, entonces ya no tiene sentido, ¿eh? Entonces aquí este es uno, esto es uno, y coseno de pi cuartos es raíz 2 sobre 2, entonces su inversa simplemente este es raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Raíz de 2. Entonces aquí tendríamos finalmente esta partecita, estito saldría logaritmo natural de la raíz cuadrada de 2 más uno. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Ya está. Y ahora por otro lado saldría así, aquí. Tangente seno de alfa entre coseno de alfa por secante alfa es 1 entre coseno de alfa. Total saldría seno de alfa entre coseno cuadrado de alfa. ¿Correcto? Entonces, este y ahora tendríamos así. Este y tendríamos. Profesor, disculpe, Y di. la integral de tangente de alfa, secante de alfa, ¿no es secante de alfa nomás? Porque la derivada me da nuevamente tangente por secante. Sí, pues, pero eso es sustituyéndolo tangente por el seno, ¿eh? Seno de alfa entre coseno de alfa y secante 1 entre coseno, por lo tanto sería seno de alfa entre coseno cuadrado de alfa. Pues como vas a tener u igual a coseno, su derivada es a seno, ya sería más fácil, ¿eh? ¿Está bien? No, profe, me refería a que esa integral era conocida, pues, ¿no? Ah, de tangente de alfa por secante de alfa. Claro, Ah, probablemente, secante de alfa probablemente. nomás. Ya, secante de alfa nomás es así. Tangente a la, no Claro. sabía. Claro, pero eso va a salir ahí, pues. No hay necesidad de memorizar, ¿eh? Va a salir de aquí. Eso es lo que estoy diciendo, va a salir de aquí. Entonces aquí, aquí sería igual a escribir logaritmo natural de la raíz cuadrada de 2 más uno menos, a ver, la integral de 0 a pi cuartos, lo que tú me estás diciendo, y aquí saldría, seno de alfa entre coseno cuadrado de alfa, diferencial de alfa. Entonces aquí estás haciendo así. Entonces en esta parte, como tú dices, si lo sabes bien, si no, bueno, calcular no me acuerdo, no, yo no me acuerdo que era secante de alfa, entonces yo puedo hacer esto así, digamos que si yo, W, ¿sí? W igual a coseno de alfa, entonces diferencial de W es menos seno de alfa por de alfa, y eso está arriba, ¿eh? O sea, la idea es que está aquí, ¿eh? Ahí está.
Ya. Entonces aquí tenemos así. Ya. Entonces aquí sería así. Entonces, y puedo volver a hacerlo así. Entonces cuando alfa sea cero, W es uno, ¿eh? Coseno cero es uno. Y cuando alfa sea igual a pi cuartos, W es coseno de pi cuartos raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces en esta parte la integral, digamos, ahora esta parte sería la integral de uno hasta raíz de 2 sobre 2 por menos uno sobre W, y esto sería dW, ¿no es cierto? No, porque seno de alfa por d alfa es menos dW, entonces menos uno y abajo es W al cuadrado, perdón, W al cuadrado, U al cuadrado. ¿Está bien? Entonces esto saldría menos la integral de uno hasta raíz de 2 sobre 2. Y en este caso saldría W a la menos 2 diferencial de W. ¿Está bien? Como tú has dicho, Grans, creo, sale eso. Integrar esto es sencillo, ¿eh? Entonces esto es W menos uno entre menos uno. La integral de 1 a raíz de 2 sobre 2. Ya está. Entonces aquí tendríamos igual, menos entre menos de más, uno entre W, uno entre la raíz, ¿está bien? Raíz de 2 sobre 2. Y esto sería igual a uno raíz de 2 sobre 2 menos uno, ¿eh? Porque uno entre uno es uno. Y finalmente esto cuánto saldría. Y eso ya es fácil. Entonces, finalmente saldría 2 entre raíz de 2 nomás, ¿eh? Raíz de 2 menos uno. Ya está. Entonces, esto sustituimos, ¿eh? Entonces, todo esto había sido, si no hay equívoco, aquí todo esto ha sido raíz de 2 menos uno, ¿sí? Raíz de 2 menos uno. Entonces, ahora, reemplazando más aquí, entonces, total, el I es logaritmo natural de la raíz de 2, creo que es más uno menos raíz de 2 más uno, ¿eh? Porque aquí hay menos, creo. Entonces, raíz de 2 menos. Este menos es menos raíz de 2 más uno. Ya está. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Ya. Claro que usted lo puede ponerle un valor aproximado, que es otra historia, pero ahí lo dejamos así. Su valor exacto sería así. ¿Está claro? Ya. ¿Alguna pregunta? Ya. Acuña Enciso, Alca Melgarejo, Presente, profesor. ya. Amaya Anticona, Arestigui Mamani, Arzapalo Monroy, Basauri Ramírez, Presente. Castillo, Basauri, ya. Basauri Castillo presente. Molina, Cachura Ugaz, Chichnit García, Chilín Purilla, Chipana Technic presente, Padilla, profe. Technic presente. Presente, Chipana. Chilín, Technic. la Contreras Quispe, Presente, del profe. Castillo Aguinaga, Profe. Technic. Era Technic. ¿cómo? Technic. Ya, ya, del Castillo Aguinaga, Fuentes Elis, García Flores, Presente. Profesor, alguien en el chat puso su asistencia.
¿De aquí? Ya. Se llama Erickson Gabriel ¿Su apellido? Arestingue Mamaní. ¿Tingo? Escribió en el chat presente. Ya, después lo hacemos. Giraldez Pascasio, y nosotros Águilas, Guamán Serafico, Guainalaya, Julián Merino, Melgarejo Blanco, Mendoza Presente, Meléndez. profe, Melgarejo. Julián Merino también, profesor. ¿Cómo? Julián también. Mendoza Meléndez presente. Ya, Ortiz Martínez, Paguara Huacusi, Pérez Rosales, Quintanilla Dueñas, Quiros Presente. Coral, Quintanilla. ya, Quiros Coral, Presente. ya, Ramírez Patiño, Ramírez Tinco, De presente, Ramírez Tinco. Ramos Cobeñas, Ramos Guaita, Presente, Ramos Guaita. Ramos Palacios, Reyes Valdivia, Romaní Cuyo, Taquiringa Roca, Tasaico Acuña, Toncone Presente. Berospin, Toncone, Tasaico. ¿quién está hablando? Tucto Lozano, Vargas Melgar, Vega Chávez, Vidauri Ramírez, Villarreal. Profe, ¿Cómo? Vargas. Ya está. ¿Alguien más? ¿Cómo? Guamán Seráfico Raquel. Ya. ¿Alguien más? Arestigui, profe. Arestigui, ya. ¿Alguien más? Profesor Contreras. Ya. Profesor, el Zapalo no puede prender su micro. Chapana, Profesor Ramírez, profesor. Arzapalo. Arzapalo. Ya. ¿Otro? Ya tengo Ramírez, que. profesor. ¿Cómo? Ramírez. Patiño. Sí, Ya. sí. Ya. ¿De qué? Ya está. Mm, Buenos días a todos ustedes, que les vaya bien. Cuídense, profe. ¿Ya se fue, profe?